Hola chicos, bienvenidos otra vez a talleresencasa.com. Mi nombre es Laura Mejía y este es el curso de Historia Universal. Como saben, en la anterior sesión estábamos hablando sobre la República Independiente del Perú. El día de hoy vamos a hablar sobre el inicio de la Guerra del Pacífico. Es una etapa muy complicada para el Perú en la que desgraciadamente hay algunos encuentros bélicos que vamos a perder, otros que quizá podamos ganar, pero sin embargo es una guerra que no pedimos, sino que llegó por algunas consecuencias, así que vamos a conocerlo. Se sabe que en la República Independiente del Perú había una cúspide económica por el salitre y el guano. De hecho, esos eran los dos pilares económicos de la República Independiente. ¿Por qué comienza la Guerra del Pacífico? En realidad, esta guerra no era un problema directamente con Perú. Lo que sucede es que se ve que hay un potencial económico y que Chile tiene ambiciones por adquirir estos territorios en los que pueda aprovechar estos recursos para sí mismo o para su nuevo gobierno. Lo que hacen es, por ejemplo, empezar a lanzar motivos para iniciar una guerra. ¿De qué se trata? Ellos en realidad lanzan una batalla inicial contra Bolivia. Lo que sucede es que los chilenos dicen que su límite marítimo es el 23 o en latitud sur 23 y no el 25 como realmente lo era. Entonces, por ahí se empieza a lanzar algunas excusas. Lo que está sucediendo es que Chile tiene ambiciones, como ya les estaba mencionando, pero que también estas ambiciones tenían carácter británico. Habían británicos que estaban incidiendo sobre las decisiones de este gobierno chileno. ¿Por qué? Porque necesitaban invertir y necesitaban recuperar inversiones para mantener sus propios sistemas económicos. Entonces los británicos a través de los chilenos tienen intereses en el guano y en el salitre de Perú. Lo que hacen primero es comenzar a lanzar estos ataques a Bolivia e invaden parte del territorio boliviano. Esto durante el año de 1879. Especialmente se sabe que hubo una batalla el 5 de abril en la que oficialmente se declara la guerra de Chile hacia Bolivia. Supuestamente, o cuáles eran las excusas que Chile estaba dando para que puedan declarar una guerra válida o para que haya un fundamento válido. Lo que dijeron es que Perú y Chile se habían aliado de manera secreta y conspirativa en contra de ellos. Entonces, esto marcaba el primer punto para iniciar una guerra contra Bolivia. Lo otro es que, si bien es cierto, sí existía una alianza, pero era por el tema de la convergencia y la confederación, nunca existió un interés o un carácter bélico contra Chile. Simplemente siempre se pretendió reforzar nuestro territorio para impedir invasiones o futuras conquistas. Ahora, durante este proceso o durante este momento en el que se declara la guerra, hay ciertos presidentes en cada lugar que empiezan a tomar decisiones y ahora vamos a conocerlos. Por ejemplo, el presidente que estaba encargado de la República Independiente del Perú durante ese proceso fue Mariano Ignacio Prado. El que estaba encargado ya también de Bolivia era Hilario Daza. Y el presidente de Chile, que fue el que autorizó oficialmente la guerra contra Bolivia, fue Aníbal Pinto. Con esto o con estos presidentes inicia esta coyuntura. Como les decía, se lanzaron excusas. Una era los límites con Bolivia, el otro era la supuesta unión conspirativa en contra de Chile y también hubo otro problema, que por ejemplo, sí había una intención territorial de Chile por quedarse con Tarapacá. Después ellos, en estas excusas, les piden a Perú que cedan Tarapacá por 10 años, solo por 10 años para que ellos puedan aprovecharlo. Naturalmente esto recibe una negativa porque en realidad eso era parte del territorio peruano. Lo otro es que, por ejemplo, los peruanos deciden no autorizar o darle una negativa al imperialismo que Chile quería imponer sobre ellos, instigados por la República Británica. Entonces, con esto ya se oficializa que Chile va a atacar a Bolivia y Perú, desgraciadamente por esta convergencia que tiene con Bolivia, va a tener que ayudarlo o subvencionarlo. Entonces empiezan aquí las batallas. La primera, o de las campañas que sabemos, tenemos conocimiento, es la campaña marítima y terrestre que van a iniciar.
La primera campaña marítima es, por ejemplo, uno de los ataques que se va a dar a Bolivia, que es el combate de Iquique. Esta se realizó el 21 de mayo de 1879 y comienza en el puerto de Iquique. Aquí, por ejemplo, Perú está apoyando a Bolivia y él envía, o nosotros los peruanos enviamos a Miguel Grau para que puedan luchar. Como saben, por historia, Miguel Grau está dirigiendo el Huáscar y finalmente él en la batalla hunde la Esmeralda, que es un navío de origen chileno. Sin embargo, nosotros también perdemos el buque Independencia. A diferencia de lo que se cree, el buque Independencia no fue destruido por un navío chileno, sino en el furor de la batalla, este navío termina encallando, se golpea con una roca enorme que causa un agujero que termina hundiendo el navío. Y así perdemos nuestro buque Independencia, que también era uno de los más poderosos después del Huáscar. En este proceso, por ejemplo, se puede decir que en capital humano, o sea, en personas en batalla, los chilenos han salido triunfantes. Pero sin embargo, después de que el Huáscar derrotó a las Esmeraldas, esta batalla se le asigna como ganada al Perú, que seguíamos defendiendo todavía los intereses perú-bolivianos, no solo peruanos. El siguiente combate o la siguiente batalla es la batalla o el combate de Angamos. El combate de Angamos se dio el 8 de octubre de 1879. Se dio justamente en la punta de Angamos. Lo que sucede es que aquí se está intentando reivindicar el triunfo de Perú, pero desgraciadamente Miguel Grau muere en plena batalla. Se captura el Huáscar y finalmente los chilenos nos derrotan en la batalla de Angamos. Estas son las dos batallas de carácter marítimo que se dan dentro de esta guerra del Pacífico. Ahora vamos a hablar sobre las campañas terrestres. Las campañas terrestres se estaban dando especialmente en Tacna y Arica, porque eran los territorios que eran linderos con Chile, Perú, Chile. Entonces, la primera batalla que sabemos que se dio fue la batalla de Pisagua, el 2 de noviembre de 1879. Aquí Isaac Recabarre y el general Buendía son desgraciadamente encontrados en un conflicto bastante bélico porque ambos están defendiendo sus territorios y finalmente el general Buendía es derrotado y así perdemos esta batalla. Luego está la batalla de San Francisco de Dolores que se llevó el 19 de noviembre de 1879. Aquí los chilenos están enviándonos mayor poder en batalla, o sea, o están llevando más gente, más capital humano a la batalla. Aquí se sabe, por ejemplo, que se inmolaron el general Buendía y el coronel Blásido Espinar, que no querían caer cautivos ante Chile y deciden inmolarse por la causa peruana. Finalmente también Chile termina ganándonos esta batalla o este conflicto. Otra batalla que sabemos es la batalla de Tarapacá, que se dio el 27 de noviembre de 1879. Aquí están en batalla, por ejemplo, el coronel Andrés Avelino Cáceres, está Francisco Bolognesi, que sí terminan derrotando a las fuerzas chilenas en la batalla de Tarapacá. Es una de las pocas batallas que durante este proceso el Perú ganó de manera coyuntural y también de manera contundente. La otra batalla es la batalla del Alto de la Alianza que se desarrolló en Tacna el 20 de mayo de 1880. Aquí el ejército peruano-boliviano fue derrotado. Finalmente, cuando esta convergencia se había visto completamente derrotada por Chile y ya habían pasado por bastantes batallas que ya hemos ido observando, Bolivia decide retirarse de la guerra y abandona a Perú. Perú se queda luchando solo con Ricardo Montero y él, en vista de que están siendo derrotados, escapa o se va hacia Puno. Oficialmente Bolivia nos ha dejado con su guerra y nosotros nos vamos a enfrentar a Chile por intereses territoriales. La siguiente batalla es la batalla de Arica, que se lleva a cabo el 7 de junio de 1880. Aquí está iniciando, o el que sale a la palestra es Francisco Bolognesi dirigiendo el nuevo grupo. Y finalmente Francisco también es asesinado. Francisco se sacrifica por el Perú, porque no quiere que tomen poder sobre nuestros símbolos patrios, pero finalmente todo su ejército, incluyendo él, perecen y otra vez
Chile termina ganando la batalla de Arica. Después de esta batalla, se está observando que hay demasiada pérdida humana y también bastante sacrificio económico por parte de los pueblos para subvencionar estas batallas y estas guerras que se están dando por territorios. Se firma un tratado, el Tratado de Ancón, que es entre Perú y Chile. A pesar de que nosotros no habíamos sido iniciadores o no habíamos sido partícipes al inicio de la declaratoria de la guerra, somos quienes terminamos firmando un tratado para tratar de hacer que Chile deje de atacarnos y deje de ir derrotándonos en batallas como lo ha estado haciendo. Así que se firma el 20 de octubre de 1883 el Tratado de Ancón. Lo que pasa aquí es que el general Miguel Iglesias, con Antonio de la Valle y Marino Castro, que son representantes del Perú, se reúnen con Jovino Noboa, que es el representante de Chile, y le ponen fin a la guerra firmando este tratado. Lo que resalta de este tratado es, por ejemplo, que en el artículo 2, Perú termina cediendo Tarapacá a Chile, y en el artículo 3 se le da Tacna y Arica a Chile por 10 años. Sin embargo, ahora que observamos nuestra realidad, sabemos que en 10 años nunca se devolvieron esos territorios y que Tacna utilizó el recurso de libertad de elección para regresar o anexarse al Perú, pero sin embargo Arica nunca regresó al poder peruano. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta guerra? La guerra fue trágica, fue dramática. El Perú había sacrificado demasiado de su economía para subvencionar a su poder militar que estaba fracasando una y otra vez contra Chile. Y no se trataba solo de economía, sino se trataba también de haber afectado socialmente al Perú. El Perú se encontraba roto emocionalmente porque se vio derrotado una y otra vez frente a Chile. No, por un largo periodo no hubo algarabía nacional porque las personas no tenían ni la más mínima gana de salir adelante, estábamos destrozados. Y a eso se sumaba el carácter económico. En ese momento habíamos perdido las provincias que generaban más recursos, que eran las salitreras y las guaneras, así que no teníamos recursos económicos fluidos. También sabemos que el Perú o la República Independiente se declaró oficialmente en bancarrota. Parte de lo que también pagamos como consecuencia de la guerra es, por ejemplo, que se incendiaron todos nuestros puertos. Hubo una intención de generar un bloqueo económico a Perú para que dejara de tener intercambio económico o intercambio comercial. Entonces, como una medida o una estrategia de guerra fue incendiar todos los puertos que servían para esto. Lo otro que también sucedió, que fue bastante triste, fue el saqueo e incendio de la Biblioteca Nacional. En este caso quizá nos golpearon bastante porque los aportes culturales que se estaban empezando quizá a desarrollar en el Perú fueron abruptamente quebrados por este proceso de la guerra. Creo que es un problema del que hasta ahora no hemos podido levantarnos. Fue una pérdida bastante sustancial en tema de cultura para el Perú, el saqueo e incendio de la Biblioteca Nacional. Otra de las cosas que también pasaron es que perdimos los ingenios de azúcar. Y por lo tanto nuestra producción económica se vio reducida, así como también el trabajo en este lugar. Tuvimos bastantes ataques, como por ejemplo a ferrocarriles y a puentes a base de explosivos, y se destruyeron bastante de las obras públicas del Perú durante este proceso de la Guerra del Pacífico. Otra de las cosas también que trajo como consecuencia esta guerra es que hubo bastante inestabilidad política, en vista de que nuestra política se había orientado bastante a reforzar militarmente lo que estaba sucediendo. Se habían abandonado algunos caracteres sociales, económicos y políticos de la República del Perú. Entonces empezamos a tener bastante inestabilidad y algunas enarbolaciones por parte del pueblo que se encontraba en hambruna, que algunos estaban muriendo incluso porque no tenían recursos, ya que hasta lo que se cosechaba se enviaba para la guerra. También se sabe que empezaron a haber surgimientos, o sea, no todo era negativo. Si bien es cierto, habíamos sufrido unas derrotas aplastantes y todo trajo un montón de consecuencias que tenían carácter negativo para el Perú, hubo un punto en el que el Perú
tenía que sí o sí levantarse. No podíamos seguir estancados en un periodo funesto de tristeza. Así que empieza el surgimiento del militarismo otra vez. Esto da como consecuencia la reconstrucción nacional. A partir de que la fuerza militar empieza a reconstruirse, los peruanos empiezan a sentirse otra vez protegidos porque saben que probablemente Chile los va a volver a atacar. Así que empieza la reconstrucción nacional. Se empiezan a otra vez fluctuar el sistema comercial, se empieza a estabilizar la política y la economía también empieza a ser fructífera otra vez. Sin embargo, a pesar de que habíamos adquirido deudas millonarias con los bancos internacionales por culpa de estas batallas, el Perú no tiene otra opción más que comenzar a trabajar y a seguir creciendo como república otra vez. Durante este proceso de la reconstrucción nacional empieza a encauzarse otra vez nuestra nación. Hay unas cuantas ratificaciones. Por ejemplo, recuerdan que habíamos hablado del Tratado de Ancón. Ahora, en este proceso de la reconstrucción, se reafirma o ratifica este Tratado de Ancón en el año de en el año de 1884. Y supuestamente tenía que durar hasta el año de 1819. También se hace clara nuestra deuda externa. Ya sabemos que nos hemos adeudado para financiar las guerras y que también nos seguimos adeudando para la reconstrucción nacional porque necesitamos que se invierta a partir del Estado para reconstruirnos económicamente. Lo otro es que también el orden interno va mejorando y se empiezan a hacer algunos cambios. ¿Quiénes eran los gobernantes o durante qué gobiernos hubo esta transformación? Bueno, por ejemplo, sabemos que estuvo Miguel Iglesias del año 84 al año 86 como gobernante, luego estuvo Andrés Avelino Cáceres del 86 al 90, luego estuvo Morales Bermúdez desde 1890 hasta 1894 y Andrés Avelino Cáceres otra vez o en su segundo gobierno entre el 1994 y 1995. A esta parte se le conoce como la República Aristocrática o el gobierno de la República Aristocrática. Se vio que sí se esforzaron bastante por la reconstrucción y lograron estabilizar el Perú después de haber pasado por un periodo negativo durante la Guerra del Pacífico. Así que este ha sido un periodo doloroso, es verdad, pero sin embargo el Perú ha sabido reconstruirse y reformularse. Así que espero que te haya agradado. Para conocer un poco más sobre lo que surgió en el siglo XX en el Perú, espero que nos sigas en la siguiente sesión. Recuerda que estos son talleres en casa y nos vemos a la siguiente.